El destino es un camino retorcido e incierto. Desde las sombras surgen herramientas de revelación, las cuales pretenden predecir nuestra fortuna. Las respuestas de un oráculo no son al azar, sino que son portales hacia las distintas consecuencias de nuestras decisiones. Son espejos que reflejan futuros cargados de posibles resultados. Cada símbolo es una astilla de presagio que susurra verdades tenebrosas que pueden perturbar nuestra realidad. La cartomancia, bajo esta mirada sombría, desgarra la fina membrana de la realidad, revelando las corrientes ocultas que nos arrastran hacia lo inevitable, para confrontar el peso de lo que podría ser. Pues en este arte, la visión del futuro a menudo viene teñida de la más profunda oscuridad, la cual muchas veces no estamos dispuestos a aceptar. En esta ocasión, les hablaré de un oráculo muy conocido en la cartomancia tradicional, así que sean bienvenidos a un episodio más de Preludio Infernal. Hoy, en este espacio hablaremos de cómo las cartas hablan y sus símbolos revelan lo que está oculto en las sombras. En este episodio nos adentraremos en la vida y el legado de una figura enigmática, una mujer que desafió las convenciones de su tiempo y cuya visión trascendió las fronteras de la adivinación. La legendaria bruja y adivina Marianne Adelaide Lenormand. Esta mujer, también conocida por algunos como la Sibila de los salones parisenses, hizo que sus predicciones resonaran en los corazones de reyes, reinas y plebeyos por igual. Su intuición aguda y su particular forma de interpretar los naipes sentaron las bases para la cartomancia moderna, dejando una huella imborrable en el arte de leer el porvenir. En este episodio de Preludio Infernal exploraremos los fascinantes detalles de su vida, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como consejera de la élite. Desentrañaremos la influencia de su baraja y cómo sus interpretaciones siguen resonando como una leyenda entre los cartomantes contemporáneos. Prepárense para sumergirse en un mundo de intriga, simbolismo y revelaciones. Así que acompáñame en este viaje a través del tiempo, donde la historia y el misterio se entrelazan para desvelar el impacto perdurable de Marianne Adelaide Lenormand en el arte de la cartomancia. Así que por favor, suscríbete y dale like a este video. Comenten sus inquietudes y así podré traerles cada vez un contenido de mayor calidad. El Sibila Lenormand, o el oráculo de Marianne Adelaide Lenormand, como una baraja de naipes, se refiere a dos tipos de oráculos: al gran juego y al pequeño juego. El gran juego de Lenormand se basa en una baraja francesa de 52 cartas. Cada carta tiene una variedad de símbolos, como constelaciones y referencias a la guerra de Troya, por lo cual se le considera un método complejo y poco conocido. El pequeño juego de Lenormand es una baraja francesa de 36 naipes. Las imágenes de sus cartas son sencillas, ya que están hechas para que sean leídas de forma simple, sin basarse en alguna clase de simbología complicada, por lo que los significados atribuidos a estas cartas son bastante literales, haciéndola una baraja más sencilla a comparación del tarot, lo que hace que el Petit Lenormand pueda ser leído de una manera más fácil para el practicante. Esta baraja se deriva de un juego de cartas llamado el Juego de la Esperanza, creado en 1799 por el impresor alemán Johann Caspar Herschel. Este juego se popularizó a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Este juego contenía 36 naipes, a los que se les asignaba un símbolo y un significado. Además de ser un juego de cartas, las instrucciones de este juego también explicaban cómo usar las cartas para la materia adivinatoria. El Petit Lenormand, al derivarse del Juego de la Esperanza, se basa en sus instrucciones de adivinación, así como en los símbolos y la numeración de las cartas. El nombre de Lenormand se le fue asignado a la baraja en honor a la adivina del mismo nombre, o incluso como una estrategia de marketing, ya que el gran juego y el pequeño juego tuvieron su origen pocos años después de la muerte de la adivina. De igual modo, no se sabe si realmente ella creó estos sistemas o cómo es que se realizaban sus predicciones tan exactas. Pocos nombres resuenan con tanta mística y atracción como el de Marianne Adelaide Lenormand. Como se comentó anteriormente, ella también era conocida como la Sibila de los salones. Sibila es un término que se refiere a una mujer sabia y dotada de un espíritu profético, según la mitología griega. Con una habilidad innata para la clarividencia, Mademoiselle Lenormand
se ganó la reputación de ser la vidente más precisa y solicitada de su época, así que la fama y el misterio que rodea a esta gran mujer la convierte en una de las adivinas más famosas de todos los tiempos, inmortalizando su fascinante y tenebroso misterio, dejando un legado a través de esta baraja, la cual parece ser su única herencia, junto con los libros que llegó a escribir, en los cuales no deja instrucciones de cómo se realizaban sus lecturas. Mademoiselle Lenormand sabía desde muy temprana edad que era alguien especial, y nosotros, al comprender el contexto histórico de su vida, podemos apreciar mejor cuán tenaz, valiente e inteligente era esta mujer. La vida de la señorita Lenormand se desarrolló en uno de los periodos más violentos y peligrosos de la historia, la cual fue la Revolución Francesa. En un solo año, entre 1793 y 1794, periodo conocido como el Reinado del Terror, se estima que entre 16.000 y 40.000 civiles fueron asesinados. Entendamos que las poblaciones mundiales de esa época eran menores a las de hoy en día, por lo que se interpreta que fue una masacre con toda la extensión de la palabra. De ahí el nombre de ese año conocido como el Reinado del Terror. Aquella mujer enfrentó la cárcel múltiples veces por sus libros tan polémicos, siempre saliendo al poco tiempo sin mayores repercusiones. A lo largo de su vida, predeciría el destino de muchas personas de la aristocracia europea. Su vida dio muchos giros, desde una educación en un convento hasta ser una divina de los ricos y famosos, de pasar noches en una celda a volverse editora y escritora. Hoy en día se le reconoce como una leyenda histórica, y de la misma forma en el arte cartomántico. Murió como una mujer rica y sin herederos. Marianne Adelaide Lenormand fue una popular vidente nacida en 1772 en la provincia francesa de Alençon, en la región de Normandía. Ella aún era una niña cuando su madre falleció, quedando al cuidado de su padre junto con su hermana y su hermano. Su padre se volvió a casar, pero al fallecer al poco tiempo, Marianne, su hermano y su hermana quedaron al cuidado de su madrastra. Cuando su madrastra se volvió a casar, los tres pequeños Lenormand quedaron completamente al cuidado de unos padres sin parentesco consanguíneo, pero que, sin embargo, se encargaron de su educación. Su padre biológico procuró heredarles toda su fortuna, ya que se dedicaba a la industria textil. A pesar del éxito en el negocio familiar, Marianne no decidió involucrarse en el mismo. Ella sola encontró la manera de cómo hacerse con un nombre entre la élite francesa del siglo XVIII. Tras la muerte de sus padres, Lenormand ingresó a un convento a los 5 años. A los 7 años demostró su capacidad psíquica y su interés por las diversas formas de adivinación. A esta edad, pronosticó quién sería la siguiente abadesa del convento donde estudiaba, en la Abadía Real de las Damas Benedictinas. Esto tras producirse la muerte de la anterior, profecía en la cual acertó. A los 14 años, Lenormand convenció a su madrastra para que la dejara ir a París a buscar fortuna y profesionalizar sus estudios en la cartomancia, por lo que su padrastro la colocó en una tienda donde aprendió algo de contabilidad y aritmética. Con la edad de 17 años, comenzaría haciendo consultas privadas a los vecinos del número 5 de la calle Tournon, con código postal 75006 en París, donde se desempeñaba como librera y secretaria, lo que le sirvió como fachada para su negocio de adivinación. Ahí prosperó como adivina durante la Revolución Francesa. Fue ahí donde adquirió una considerable fama, en parte gracias a su talento para la autopromoción y a una posterior carrera como escritora, pero también por su reputación y los nombres ilustres que acudían a su puerta. Con el paso de los años, predijo el futuro de muchos miembros de la élite real durante la Revolución Francesa. Entre sus clientes se encontraban la princesa Lamballe, superintendente de la casa de la reina María Antonieta, Robespierre, el desafortunado diputado del Comité de Salvación Pública, y el zar Alejandro de Rusia. Lo que sí puede resultar sorprendente es que fue ampliamente popular en una época de la historia francesa en la que se consideraba que la superstición estaba pasada de moda, la religión estaba debilitada y los buenos ciudadanos debían dedicarse por encima de todo a la razón y la virtud. Cabe señalar que muchas de las mejores historias sobre Mademoiselle Lenormand provienen de sus propios escritos y carecen de fundamento. Sin embargo, no se vio manchada por acusaciones de fraude como Cagliostro y muchos otros que ejercían oficios similares. Su profesión no era estrictamente legal y su vínculo con los poderosos elementos de la política francesa durante la Guerra Civil
la colocó en una posición de espía y manipuladora, y de ser considerada como tal, y lo fue, pudo haber terminado en la horca por el Comité Revolucionario y por el propio Napoleón, quien desconfiaba de su influencia sobre su esposa. Después de lograr escapar de la ola de muerte durante el reinado del terror, a los 21 años logró contactar con dos ocultistas, la dama Gilbert, una cartomante profesional, y Flamermont, un mercader. De ellos aprendió las artes de la negociación y muchos consejos en el arte adivinatorio, lo que la harían la persona más influyente en las decisiones de las duquesas, condes y zares. Fue así como de boca en boca se fue ganando una reputación que construiría su camino hasta la fama y el poder. Desde militares y políticos eran algunos de los que se atrevían a visitarla en su estudio personal para leerse la fortuna y el destino, lo que le dio popularidad en esas artes adivinatorias en la cúpula de la aristocracia europea. Se sabe que incluso los zares y emperadores acudían a ella para tomar decisiones que podrían cambiar el curso de su mandato para siempre. Uno de ellos fue Napoleón Bonaparte. Se decía que su consultorio estaba adornado con enormes murciélagos, búhos disecados clavados por las alas al techo, signos cabalísticos pintados en las paredes y esqueletos humanos que decoraban la sala. Cientos de personas distinguidas y otras no tanto la iban a visitar sin importar lo tenebroso que luciera su lugar de trabajo, y de esta manera es descrita por el capitán Res Howell Gronow, un cronista de las celebridades de la época. Era imposible para la imaginación concebir un ser más horrible. Parecía un sapo monstruoso, hinchado y venenoso. Tenía un ojo de buey, pero el otro era un aguijón. Llevaba un gorro de piel en la cabeza, desde debajo del cual miraba a sus horrorizados visitantes. Esta Hécate de aspecto maligno había extendido ante ella varias barajas de cartas, con todo tipo de extrañas figuras y cifras representadas en ellas. Su primera pregunta, pronunciada con voz grave, fue si quería el gran juego o el pequeño juego, lo cual era simplemente una cuestión de forma. Luego preguntó mi edad, qué color y qué animal prefería. Y luego vino, con voz autoritaria, con la palabra cupes, repetida a intervalos, hasta que se seleccionó el número necesario de cartas de las distintas barajas y se colocaron en filas una junto a la otra. No se hicieron más preguntas, ni se intentó descubrir qué o cuál era mi intención, ni observar en mi rostro el efecto de las revelaciones. No profetizó cosas halagadoras, ni intentó atemorizar, sino que parecía creer de verdad en su propio poder. Me informó que yo era un militar y que me casaría 2 veces y tendría varios hijos, y predijo muchos otros acontecimientos que también se han cumplido, aunque en aquel momento no creí ninguna palabra de la predicción de la sibila. La señorita Lenormand atendió a las personas más importantes de la élite de aquella época, por lo que al predecir la fecha exacta de la boda del emperador francés, se volvió la íntima amiga y confidente de Joséphine, una noble francesa, que más tarde sería conocida como Joséphine Bonaparte, la emperatriz de Francia. Marianne Lenormand también llegó a atender múltiples veces a Napoleón Bonaparte, quien pedía su consejería para diseñar las tácticas de invasión más trascendentes en la historia de Francia. Fue así como Mademoiselle Lenormand se convertiría en la consejera personal del emperador. A pesar de que la divina sabía que el emperador francés no estaba muy de acuerdo con la amistad que ella mantenía con su esposa, Marianne le advirtió al emperador por medio de las cartas específicamente cuándo se divorciaría y la fecha precisa de su exilio a la isla de Santa Elena. En esta misma lectura le aseguró que moriría quitándose la vida, fuera de Francia. Fue así que el hombre considerado por la Iglesia Ortodoxa rusa como el anticristo y el enemigo de Dios murió a la edad de 51 años, en 1821. Se cree que fue envenenado con arsénico. Tal vez nunca se sabrá si Napoleón murió por el envenenamiento intencional o accidentalmente con el arsénico, ya que el arsénico elemental no es peligroso. El veneno utilizado es realmente el trióxido de arsénico, el cual es un compuesto blanco que se disuelve en agua. Este compuesto no tiene sabor y es difícil de detectar aun si se administra por un largo tiempo. Esta sustancia fue alguna vez conocida como el polvo de la herencia, ya que los victorianos sabían que el arsénico podía ser letal si se ingería directamente. De ahí su nombre, el polvo de la herencia, porque podía emplearse para deshacerse de familiares ricos y ancianos, para quedarse con su fortuna, ya que era una sustancia que se podía añadir al vino para asegurar la defunción de la persona elegida. Sin embargo, todas las predicciones de la médium se cumplieron, en el tiempo y condiciones que ella mencionó. Nadie sabe realmente cómo era que lograba acertar con tanta precisión.
Sus habilidades en las artes oscuras causaban temor a la gente que pertenecía a la aristocracia de aquella época. Finalmente, ella murió a los 71 años, en 1834, sin herederos, pero con un legado marcado de misterio y fascinación, por lo que hoy en día sigue influyendo a cientos de practicantes de la cartomancia contemporánea. Lenormand fue muy bien conocida por contar con distintas habilidades, entre las cuales contaba con el don de la clarividencia. Era capaz de ver el futuro y predecir eventos importantes, con gran precisión. También se dice que podía leer la mente de las personas, conociendo sus pensamientos y sentimientos más profundos. Además, era hábil en la conjuración de espíritus. Todas estas habilidades le permitieron obtener información, lo que le permitiría tener predicciones muy precisas. Lenormand era famosa por sus profecías, que iban desde eventos políticos, sociales hasta financieros. Sus palabras en la materia adivinatoria eran muy respetadas por sus contemporáneos, por lo que algunas de sus profecías más destacadas y reconocidas son la predicción de la muerte de Maximilien Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa. Esta predicción se cumplió en julio de 1794, cuando Robespierre fue ejecutado en la guillotina, así como la predicción de la caída de Napoleón Bonaparte y la restauración de la monarquía francesa. Esta predicción se cumplió en 1814, cuando Napoleón fue exiliado a la isla de Elba y posteriormente a la isla de Santa Elena. Y también está la lectura de mano que realizó a Joséphine Bonaparte, la esposa de Napoleón, donde predijo su ascenso al poder y su posterior divorcio. Esta predicción se cumplió en 1809, cuando Napoleón se divorció de Joséphine. En conclusión, Marianne Adelaide Lenormand fue una bruja oracular que vivió durante la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Su vida y obra están rodeadas de misterio y fascinación. Muchos de sus contemporáneos la consideran una de las adivinas más poderosas de su época. Sus habilidades paranormales y precisas predicciones la convirtieron en una figura respetada y temida en aquellos años. Con esto hemos terminado, pero no sin antes ofrecerles una conjuración para contactar con Marianne Lenormand, en conjunto con la demonesa Clepot, para un trabajo oracular. La siguiente oración podrán encontrarla en un PDF, hecho por Preludio Infernal, el cual estará disponible para su descarga siguiendo las instrucciones que pondré en la descripción de este episodio. El manual mencionado fue pensado para trabajar con el oráculo de Lenormand. Aunque es sencillo, ya que está en fase de desarrollo, es útil para empezar con este arte y otro tipo de mancias. Próximamente estará disponible en su versión final. Manténganse atentos para saber cómo obtenerlo de forma física. Ahora continuamos con la conjuración a Marianne Lenormand en conjunto con Clepot, la demonio profética del Grimorium Verum. Advertencia: realice esta práctica con respeto, sin sugestión ni miedo, o no sería recomendable recitar estas palabras. Solo se debe usar para obtener respuestas exactas. De lo contrario, no me hago responsable por lo que pueda suceder. Como recomendación, recitar la conjuración solo una vez por día, al menos para los principiantes. Primero, prepara el espacio destinado para la lectura del oráculo de Lenormand. Deberás prender una vela o veladora, además de encender algún incienso de tu preferencia. Seguidamente, pon tu mano izquierda sobre la baraja. Luego, sobre tu mano izquierda, coloca tu mano derecha y comienza a recitar las siguientes palabras a modo de oración o mantra para conjurar la presencia de Marianne Adelaide Lenormand a través de la demonesa Clepot. Amplaudate, amplus Clepot, Reyaha, Bacana, Liam, Remi, Kim, Clepot, Reyaha, Bacana, Liam, Remi, Kim, Clepot, Reyaha, Bacana, Liam, Remi, Kim, Clepot. Invoco Clepta, in nomine Clepot, in nomine Adamasate, Aperiatur Acaragim, venid ad mi, Clepot, Liptoash Pandemonium, et germinet Marianne Adelaide Lenormand.
Oh poderosos espíritus, guíenme por medio de estas cartas y de forma exacta para encontrar todas las respuestas a mis preguntas, y así no dejar dudas en mi corazón. Salve Clepod, y gloria a María Lenormand. Agios, oh Sistrahara. Con esto hemos llegado al final de este episodio. Una vez más les agradezco por quedarse hasta el final. Recuerden darle like, comentar sus dudas desde el respeto y suscribirse para que este canal pueda seguir creciendo y llegando a los oídos de más personas. Gracias por acompañarme en un episodio más de Preludio Infernal. Buenas noches y gracias a todos.